Muy buenas noches, compañeras y compañeros, ciudadanas y ciudadanos, y como siempre, todos los días a las 23 horas compartiendo con ustedes el pensamiento político del general Perón. Hoy estamos a jueves 4 de abril de 2019, siendo ya las 23 horas, y seguimos siempre cansados pero contentos a esta altura de la noche en camino hacia la Escuela Superior Peronista en su apartado cuarto sobre la teoría, las formas y técnicas de ejecución de la doctrina peronista que me he empeñado en compartir con todos ustedes y con todas ustedes. Seguimos entonces desarrollando Organización Peronista, que en mi humilde opinión es un modelo ejemplar sobre cómo organizarnos para la unidad y la lucha política en el movimiento nacional popular, democrático y latinoamericanista. Y vamos a ver hoy un tema para mí muy importante porque se refiere a la planificación, o sea, el análisis de la planificación peronista, que creo es de fundamental importancia que la tengamos en cuenta para todo lo que hagamos en la vida, no solo para la vida política, sino para todo lo que hagamos en el orden personal, familiar, social, económico, político y cultural. Agregaría religioso, pero ya se encargan ellos de organizar la cosa. Pero la planificación nos sirve para todos los órdenes de la vida, ya lo vamos a ver. Y empezamos entonces el análisis de la planificación peronista. En el pensamiento del general Perón siempre es posible destacar el planteo de una situación dada, la apreciación de dicha situación y la resolución que surge balanceando el planteo y la apreciación, vale decir, la estimación de las posibilidades de solucionarlo. Esto es ni más ni menos que en una apretadísima síntesis el método peronista, que nos habla de la situación, o sea, la realidad en la que estamos, la apreciación de esa realidad, de esa situación, y de esa apreciación surge una resolución que después vamos a convertir en plan a través de la planificación. Y Perón nos dice lo siguiente: el plan quinquenal no es una improvisación, claro, sino el producto de una profunda meditación, un acopio grande de antecedentes referentes a los problemas que ha tenido el país desde muchos años a esta parte. Su concepción se inició con una prolija investigación porque no hemos querido planear algo que pudiera ser una cosa traída al escenario nacional más o menos íntegramente, sin anotar en las fuentes que pudieran dar el origen a las diversas inquietudes que el pueblo argentino ha sentido desde muchos años a esta parte. Nos está indicando entonces que el plan quinquenal de Perón fue prolijamente estudiado y analizado, y sobre todo anotar las fuentes que pudieran dar origen a las diversas inquietudes, de dónde surgían los problemas y las inquietudes que el pueblo argentino ha sentido desde muchos años a esta parte, nos dice el general Perón. O sea que dentro del mismo concepto del planteo de la situación expresa, decimos que tenemos la situación, la apreciación de la situación y una resolución. Y acá nos dice, dentro del mismo concepto del planteo de la situación expresa, debemos estructurar nuevos planes para el futuro, pero ya Aristóteles decía hace muchos miles de años que un plan es la operación más simple, la de conocer lo que se tiene, fijar el objetivo a alcanzar
y luego establecer el camino para llegar desde la situación al objetivo trazado racionalmente, en forma de cumplir el principio hedónico de obtener el máximo de provecho con el mínimo esfuerzo. Lo dice el general Perón. O sea, que en síntesis estamos ante prácticamente la definición de planificación. Conocer lo que se tiene, dónde estamos, qué es lo que tenemos, fijarnos un objetivo, que ya vamos a ver cómo se fija, y establecer el camino para llegar desde esa situación al objetivo. Eso sería la planificación, el camino para llegar. Al apreciar la situación general del país, teniendo en cuenta las posibilidades de solucionar sus problemas a través de un instrumento planificador que lo conduzca a un ordenamiento imperativo, se impone la obligación de realizarlo. Y sigue Perón diciéndonos, la obra no está en concebir ni escribir un plan, la obra está en realizarlo, claro. De modo que nosotros hemos concebido y planeado. Hemos también tomado las medidas para asegurar su ejecución. Importantísimo tema este de la planificación, compañeras y compañeros. Démosle especial importancia porque para Perón siempre tuvo especialísima importancia. Y recuerden ustedes, los que me están escuchando y los que me van a seguir escuchando después, que lo primero que hizo Perón fue el primer plan quinquenal que fue prolijamente preparado, y lo explica en Conducción Política, con especialistas de todo tipo, Entonces seguimos. Consecuentemente, con su decisión de concebir y ejecutar los planes quinquenales de gobierno, valora el enfoque racional de los problemas y la integridad de los objetivos. Cómo hay que analizar las cosas para hacer un plan. En la determinación de dichos objetivos, o sea, qué es lo que nos proponemos hacer, se tiene en cuenta por primera vez en la historia de las comunidades cuáles son las aspiraciones más profundas del pueblo. Estamos hablando del peronismo. En la determinación de dichos objetivos a cumplir en el plan de gobierno, se tiene en cuenta por primera vez en la historia de las comunidades cuáles son las aspiraciones más profundas del pueblo enumeradas en la doctrina nacional peronista, que no son otras que la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, que son las dos finalidades supremas expresadas en la definición de nuestra doctrina. Así se han discriminado objetivos fundamentales que constituyen los anhelos permanentes de la República, enunciables por parte del pueblo y de la nación argentina. Y tenemos entonces los objetivos generales que constituyen los medios a través de los cuales habrán de cumplirse los primeros, o sea, los objetivos fundamentales. Y por último, los objetivos especiales que corresponden a los que deben ser cumplidos en el quinquenio comprendido entre enero de 1953 y el 31 de diciembre de 1957. Estamos acá hablando, recuerden ustedes que este texto se escribió en 1954 y que se está refiriendo al plan de gobierno del segundo plan quinquenal, que era de 1953 a 1957, mejor dicho, del 52 al 57. Y ahora vamos a un tema de capitalísima importancia, compañeros y compañeras. El análisis de la planificación peronista nos ofrece, primero, contenido doctrinario.
vamos a describir primero, a enumerar primero las condiciones que debería tener toda planificación peronista, y son 9 puntos. De ahí la importancia, compañeras y compañeros, de estudiar, de dedicarnos especialmente a la capacitación, de manera que podamos realizar lo mejor posible todas estas cosas. Entonces, la planificación primero tiene un contenido doctrinario dentro de la planificación peronista. Segundo, integralidad de los objetivos. Tercero, unidad de concepción. Cuarto, universalidad de la información. Importantísimo, la información. Quinto, unidad de conducción. Sexto, simplicidad de la estructura del plan. Séptimo, factibilidad de ejecución. Octavo, racionalidad en la coordinación estructural y funcional. Y noveno, máxima posibilidad de verificación o contralor de la conducción sobre la ejecución y sobre los resultados. Nueve características de la planificación peronista que vamos a ver una por una a continuación. La técnica de su elaboración no ha desvirtuado, sino consagrado el valor fundamental constituido por la aplicación efectiva y práctica de la doctrina peronista al establecer en su enunciado fundamental para el gobierno, el Estado y el pueblo argentino el alma del segundo plan quinquenal, que es consolidar la independencia económica para asegurar la justicia social y mantener la soberanía política. Miren cuál era el objetivo, establecer el enunciado fundamental para el gobierno. Enunciado fundamental, consolidar la independencia económica para asegurar la justicia social y mantener la soberanía política. Los tres caminos u objetivos a través de los cuales Perón nos propone alcanzar la finalidad suprema, que es la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria a través de la independencia económica, la justicia social y la soberanía política. Entonces vamos a ver primero el contenido doctrinario que debería tener toda planificación peronista. Consideramos como la característica fundamental de la planificación peronista aquella que corresponde al contenido doctrinario, ético y filosófico del medio ordenador de la vida nacional. O sea que no se trata en el peronismo de hacer cualquier tipo de planificación o como se nos ocurra. Lo primero a considerar en la planificación peronista, lo leo de nuevo, compañeras y compañeros, consideramos como la característica fundamental de la planificación peronista aquella que corresponde al contenido doctrinario, ético y filosófico del medio ordenador de la vida nacional. Es una nueva filosofía de la vida, nuestra doctrina es una nueva filosofía de la vida que como tal estudia las causas últimas y no puramente inmediatas del vivir del hombre o de la mujer y de los fenómenos universales, partiendo de los valores eternos que ordenan todas sus expresiones. Se está refiriendo evidentemente, es una humilde interpretación mía, a la finalidad que tiene nuestra doctrina, que es la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, analizado en el conjunto de las naciones en la historia universal. Por otro lado, nuestra doctrina es una doctrina práctica porque no ofrece dificultades en orden a su comprensión, interpretación, difusión y aplicación por parte de los argentinos. Yo creo que todos entendemos cuando hablamos de la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria,
o por lo menos estamos tratando de contribuir con ustedes a su comprensión cuando explicamos o compartimos con ustedes la doctrina peronista. Entendemos por trabajar para la felicidad del pueblo, posibilitar a cada uno de los argentinos, a los ciudadanos y habitantes de nuestro país, el ejercicio real de todos sus derechos. Y la grandeza de la nación es que lo producido por el conjunto de nuestro pueblo, con su trabajo, sea primero distribuido entre los integrantes de nuestro pueblo, para lo que necesite nuestra gente, nuestro país, caminos, aviones, trenes, colectivos, carreteras, etcétera, etcétera. O sea que la grandeza de la nación, como decía Perón, es que la manguera chorree para adentro, no como ahora, compañeras y compañeros. Tiene que chorrear para adentro de manera efectiva. Además, la doctrina peronista es eminentemente popular, al servicio de las más nobles tradiciones y aspiraciones del pueblo, que no reconoce círculos políticos ni caudillos que elaboren en beneficio propio, ni acepta privilegios de clases, de grupos o de sectores, interpretando que solo es el trabajo la suprema dignidad del hombre y la mujer, como un derecho inalienable a participar del progreso común y como un deber, porque es justo que cada uno o que cada cual produzca por lo menos lo que consume. Evidentemente acá se está refiriendo los compañeros al principio fundamental filosófico de la doctrina peronista, que dice que el hombre, la mujer, el ser humano es una dignidad y es dignificable fundamentalmente a través del trabajo, a través del trabajo, que no debería faltar a nadie en un gobierno peronista. La naturaleza popular de la doctrina está contenida en el reconocimiento de que lo mejor que tenemos es el pueblo y que en base a una comunidad funcional organizada se logrará el ideal de una democracia orgánica donde los únicos privilegiados sean nuestros gurises, como decimos en Entre Ríos. Los únicos privilegiados sean los niños. Sigue explicándonos por qué toda planificación peronista debería tener un objetivo doctrinario. Es una doctrina profundamente cristiana, pues se basa fundamentalmente en el amor, la abnegación y el sacrificio en beneficio de los demás, en beneficio del conjunto del pueblo, que en última instancia el pueblo somos nosotros, son nuestros amigos, nuestros parientes, nuestros vecinos, los argentinos y latinoamericanos. En la veneración hacia los principios religiosos que rigen las acciones de los hombres, de las mujeres y de los pueblos, reconociendo las mismas virtudes e idénticos atributos inherentes a la persona humana que el dogma del divino maestro, según hablaban acá los primeros peronistas. Tenemos un plan de acción que tiende ante todo a cambiar la concepción materialista de la vida por una exaltación de los valores espirituales, cosa que deberíamos tener permanentemente presente los peronistas. Para Perón, primero son los valores espirituales, morales y éticos, y después los valores, sin quitarle su valor, los valores materiales. Por otro lado, nuestra doctrina es una doctrina profundamente humanista, porque sostiene que no hay nada superior al hombre, individualmente considerado para hacer su felicidad, y al hombre colectivamente tomado para hacer la grandeza y la felicidad del país y de la nación, como traté recién de compartir con ustedes. Esta es la definición de la finalidad suprema escrita en la definición de doctrina peronista. Entonces, toda planificación peronista debería basarse
en un tema doctrinario, basarse en la doctrina. La segunda característica que debería tener una planificación peronista, la integralidad de los objetivos. Integralidad de los objetivos. Vamos a ver a qué se refiere. Y miren, presten especial atención a la complejidad de este tema. Los objetivos de la planificación peronista, o sea, lo que se propongan realizar a través de esa planificación, corresponden a las distintas facetas de la personalidad del hombre y la mujer que se expresan en función social y que enunciamos así. O sea que toda planificación peronista debería atender fundamentalmente a la personalidad del hombre y la mujer en sus distintas facetas que vamos a analizar ahora, porque el hombre, la mujer, el ser humano, para el peronista, debería ser el punto de partida y el punto de llegada, el principio y fin de todos sus anhelos y de toda su planificación, nos está diciendo acá los compañeros del primer peronismo. O sea que lo que deberíamos tener en cuenta para una planificación, hablando de la persona del hombre y la mujer, serían su entidad somática, física, material u orgánica. Hay que comer, primero, para poder vivir. Segundo, psíquica, mental y espiritual. Tercero, ergológica de trabajo y producción. Yo no sabía lo que era eso de ergológica y lo busqué en el diccionario y dice así: ergología, ergología es la ciencia que estudia científicamente el trabajo en sí en cuanto a sus presupuestos, condiciones, organización, relaciones, desarrollo, rendimiento y valoración. O sea, deberíamos hacer un estudio perfecto sobre el trabajo y la producción para poder satisfacer a las necesidades de todo hombre y de toda mujer. Deberíamos tener en cuenta en la planificación lo cultural, que le permite ubicarse en su tiempo y en su espacio, para hacer una planificación peronista. Deberíamos tener en cuenta lo jurídico-político, que integra su personalidad en los aspectos de atribuciones y deberes en relación consigo mismo y con los elementos de la sociedad. Estamos hablando siempre del ser humano, el hombre y la mujer argentino, que deberían tenerse en cuenta en toda planificación peronista. Y además deberíamos tener en cuenta la ética del hombre y de la mujer que le permite actuar de acuerdo a principios morales y con sujeción a las reglas de la conducta individual y social. Los mismos valores del individuo son regidos por la familia, que se nutre de esencia cristiana y se consolida en su unidad. Se consolida en su unidad. La sociedad, el pueblo organizado, nos ofrecen en su extracto y su dinámica los mismos elementos constitutivos que socialmente ofrece el hombre, la mujer y la familia, que característica de la planificación peronista. Y ya estamos entrando en temas más específicos. Una planificación peronista debería tener unidad de concepción, como todo lo que planifica, mejor, todo lo que propone Perón. Sin unidad de concepción para Perón no hay unidad de acción. Estamos hablando de unidad en las ideas, en los objetivos, en los propósitos. Todos los aspectos de la vida nacional han sido enfocados por la planificación peronista, lo que demostraría palmariamente la existencia de un pensamiento rector de naturaleza científica, capacidad para sopesar entre millares de necesidades los medios capaces de conjugarlas con las cualidades de seleccionar jerárquicamente los enunciados fundamentales y elegir los sistemas más favorables para realizarlo. Miren lo que implica
en la planificación la unidad de concepción. El plan integral está basado en esa concepción, sea de naturaleza científica, capacidad para sopesar entre millares de necesidades los medios capaces de conjugarlas con las cualidades de seleccionar jerárquicamente los enunciados fundamentales y elegir los sistemas más favorables para realizar. El plan integral está basado en esa concepción. Es una concepción integral, sin excepciones ni preferencias y sin limitaciones de ninguna naturaleza. Es como todo lo que propone Perón. Es para el conjunto del pueblo, para todos los integrantes, todos y todas los integrantes del pueblo, en forma, como dice acá, integral. Es una concepción integral, una idea integral, sin excepciones ni preferencias para nadie y sin limitaciones de ninguna naturaleza. Y Perón lo dice así: trabajamos para el bien común del país y pretendemos resolver sus problemas institucionales, políticos, económicos y sociales dentro de un sentido integralista, pero jamás desde una posición sectaria. Por ese motivo es que nuestra única ideología es el bien del país, como lo es también nuestra orientación política. Es más o menos dicho mucho mejor que yo lo que les quise decir antes. Perón trabajó siempre para el conjunto del país, siempre para todos y todas, y todo lo pensó y lo planificó para el conjunto. O sea, él tomó a la República Argentina como una unidad, como una sola organización a la cual destinó todas sus reflexiones, todos sus anhelos y todas sus aspiraciones. En la planificación peronista se advierte una tercera posición, ya que sin perder la noción del panorama general de la comunidad, respeta los derechos del hombre y la mujer inalienables e imprescriptibles. Inalienables e imprescriptibles. Entonces, la unidad de concepción se obtiene mediante una doctrina, ha dicho el general Perón, una teoría y las correspondientes formas de ejecución. La unidad, repito, la unidad de concepción se obtiene mediante una doctrina, una teoría y las correspondientes formas de ejecución que hemos visto en Conducción Política, capítulo 3, o bolilla 3, mejor dicho. Que ustedes pueden ver en mi página web, peronistakirchnerista.com. Es el primer libro que aparece ahí en mi página, que por otro lado está en archivos PDF que ustedes pueden bajar perfectamente. Yo les sugiero que los bajen todos a su computadora o a su netbook para analizarlos y estudiarlos cuando les guste o les plazca. Seguimos. En la planificación peronista se advierte una doctrina, una teoría y la forma de ejecución de las tareas que emergen en lo material y espiritual de esa doctrina y de esa teoría del Estado. De esa teoría del Estado. La importancia de estructurar un ordenamiento progresista de la comunidad, partiendo de la doctrina, particularmente en sus aspectos sociales, económicos y políticos, fue señalada por el general Perón el 21 de octubre de 1946 al exponer el primer plan quinquenal. 21 de octubre de 1946, no sabía que era esa fecha. Y dice así: todo plan tiene un contenido formal, frío e inerte. La parte vívida es su ideología, sin la cual su ejecución será también fría. Un buen plan sin contenido ideológico, sin doctrina, puede ser como un hombre o una mujer sin alma. En el mejor de los casos,
solo un hermoso cadáver, dice el general. Y es un ejemplo que pone él en muchos lados. Repito, un buen plan sin contenido ideológico puede ser como un hombre o una mujer sin alma. En el mejor de los casos, solo un hermoso cadáver, un hermoso cadáver. La concepción realista del plan de Perón es otra de las características que concurren a determinar la unidad de concepción. Concepción realista del plan de Perón. Los planes tienen que ser realistas. Creo que uno de los grandes errores nuestros ha sido proceder siempre por planes más bien idealistas que realistas. Para nosotros el procedimiento real es tan importante como el ideal. El primero fija las posibilidades, el segundo las ambiciones, y es necesario equilibrar perfectamente bien las ambiciones con las posibilidades, porque si no, las realizaciones no se pueden concretar. No se pueden concretar. Y después esto lo plasmó en el famoso apotegma, ¿no? La única verdad es la realidad, las realizaciones. O sea, tenemos que hacer planes que se puedan realizar. Otra característica de la planificación peronista: universalidad de la información, característica que lamentablemente, por lo menos en mi escasa experiencia, no se cumple de ninguna manera o de una manera muy, muy imperfecta. Y vamos a ver lo que nos dice. Otra característica fundamental de la planificación peronista corresponde a la universalidad de la información. Universalidad de la información. Cosa en la que Perón fue meticulosamente prolijo en esto. Con la planificación de posguerra que hizo él, realizó un trabajo que yo honestamente no lo tengo estudiado, pero sé que realizó un trabajo de información de particular significación, preguntando en todos los ámbitos y de manera científica una vez que estuvo en el gobierno. Por eso pudo realizar este primer plan quinquenal. Y antes, la información la recogió antes de ser presidente. La información del segundo plan quinquenal comprendió la información popular individual de las organizaciones, claro, a través de las organizaciones. Más de 100.000 iniciativas llegaron al Consejo de Planificación. Ven, acá están lo que yo les quería decir. No me acordaba que estaba acá. Más de 100.000 iniciativas llegaron al Consejo de Planificación. La información de los ministerios y la información de las universidades sobre problemas de carácter técnico y regionales. Y Perón lo decía así: lo lógico, lo racional, lo orgánico, o sea, lo organizado, es hacer las cosas de acuerdo a una adecuada planificación, que no es posible si no se tiene una información veraz y completa, compañeras y compañeros. Otra característica, la quinta: simplicidad de la estructura del plan. Siempre habla Perón de la simplicidad, las cosas, que no quiere decir que sean complejas, no tienen que ser complicadas, pueden ser complejas y simples. La estructura simple de sus partes facilita considerablemente la comprensión del plan de Perón para su pueblo. El segundo plan quinquenal, que es el que están analizando acá los compañeros, es un plan simple y objetivo, primera condición para que un plan sea de ejecución ideal. La simplicidad se aprecia manifiestamente en el ordenamiento de los capítulos y en el escalonamiento gradual de las 3 categorías de objetivos que contiene dicho instrumento. Y vamos a ver cuáles son. Esta simplicidad no hubiera podido lograrse sin una concepción unitaria de los fenómenos sociales
facilitando que los enunciados fundamentales nucleen siempre en la planificación peronista el aspecto social de todos los problemas de la convivencia. Entonces, la redacción sintética, la armonía del conjunto y la escala jerárquica de los problemas y soluciones facilita la difusión del plan y la comprensión de los objetivos por parte de todos los ejecutores. O sea, la redacción sintética, la armonía del conjunto y la escala jerárquica de los problemas y soluciones facilita evidentemente su comprensión. Otra característica que, como ven compañeras y compañeros, no, disculpen ustedes, no me canso de recordar la importancia de estudiar estas cosas, porque si no se estudian es imposible poderlas conocer y poderlas practicar, porque son complejas, no son complicadas, sino complejas. Son muchos elementos a tener en cuenta para hacer una buena planificación peronista. La tesis de la doctrina nacional en materia de ordenamiento de las actividades sociales, económicas y políticas se concreta en la conducción, La conducción representa dirigir la acción del Estado y auspiciar, promover o facilitar la acción del pueblo mediante la persuasión, Y yo, hablando de mis cosas, me había olvidado de compartir con ustedes que estamos en la unidad de conducción, que es otra de las características fundamentales de la planificación peronista. Y la conducción entendida como que representa dirigir la acción del Estado y auspiciar del Estado, de una organización o de donde sea, y auspiciar, promover o facilitar la acción del pueblo o de los integrantes de la organización mediante la persuasión. Y desde este punto de vista de la unidad de conducción, la planificación peronista se singulariza por una unidad de concepción y singularmente por unidad de su elaboración doctrinaria y técnica, y por la unidad de conducción a cargo del gobierno centralizado y por la unidad de su ejecución descentralizada a cargo del Estado y del pueblo libremente organizado. Todas características de la conducción peronista. No serán posibles interferencias en la unidad de acción. Repito, no serán posibles interferencias en la unidad de acción o de concepción, porque la guía de su desarrollo ofrecerá todas las características de la conducción planificada, que es comando único, descentralización de la ejecución, coordinación estructural y funcional, o sea, coordinación de la organización estructural y de la organización funcional, verificación rigurosa de rindes o resultados. Todas tareas que los compañeros del primer peronismo plantean a la conducción. La conducción del plan será necesariamente centralizada, como corresponde a los principios del Estado justicialista, y en base a la unidad del comando político, técnico y financiero, se logrará indudablemente el cumplimiento pleno de los objetivos señalados. El cumplimiento pleno de los objetivos señalados. Séptimo, factibilidad de la ejecución. Que la ejecución se pueda realizar, mejor dicho, que el plan sea factible, se pueda realizar. La elaboración de los planes peronistas se realiza previo análisis exhaustivo de las necesidades y aspiraciones
a satisfacer en beneficio de la comunidad argentina con criterio realista para lograr la factibilidad de su cumplimiento. La política realista de General Perón y la atención que dispone para prever las contingencias nacionales e internacionales reafirma su convencimiento de que para el éxito de todo plan es menester volcar las fuerzas de la nación si es necesario para que sus etapas se cumplan fielmente. Si en la concepción son las ideas, nos dice el general Perón, en la ejecución son las medidas. Esto de conducción política. Son las acciones. Es decir, que a ese objetivo que uno ha determinado congruentemente en la concepción, hay que ponerle todas las fuerzas que marchen hacia él. Porque si uno pone la mitad de las fuerzas para un lado y la otra mitad para el otro lado, el esfuerzo se divide. Repito, si en la concepción son las ideas, en la ejecución son las medidas, o sea, las disposiciones, son las acciones. Es decir, que a ese objetivo que pretendemos realizar, que uno ha determinado congruentemente con la concepción, congruentemente quiere decir relacionado, en congruencia, sin oposición a la concepción, hay que ponerle todas las fuerzas que marchen hacia él, o sea, hacia esa realización. Porque si uno pone la mitad de la fuerza para un lado y la mitad para el otro, el esfuerzo se divide. Racionalidad de la coordinación, otro elemento que yo he visto exclusivamente en el peronismo. Destacamos fundamentalmente la importancia de la coordinación que en la planificación peronista ofrece sus máximas posibilidades en lo estructural y lo funcional. Recuerden siempre, como lo vamos a recordar de nuevo y vamos a ver específicamente en el capítulo siguiente, cuando hablemos de la estructuración, que la estructura, comparando una organización con el cuerpo humano, sería nuestro cuerpo físico, la estructura es nuestro cuerpo físico, y lo funcional es nuestro cuerpo funcionando, o sea, las manos moviéndose, el torrente sanguíneo funcionando, corriendo la sangre, los ojos viendo, los oídos escuchando, o sea, lo estructural y lo funcional. Y Perón lo dice así: dentro de este cúmulo tan enorme de asuntos, tanto en la cooperación del plan como en la realización posterior, el problema más difícil es precisamente el de la coordinación. El problema más difícil es el de la coordinación. Si la misma no existiera, estos asuntos se realizan mal y el aspecto financiero sería simplemente realizable porque la cantidad de dinero que se necesitaría lo haría excesivamente costoso. Lo haría excesivamente costoso. La coordinación se efectúa inicialmente con relación a la información recibida. Primero hay que coordinar toda la información recibida. Para el segundo plan quinquenal decían antes los compañeros que habían recibido 100.000 informaciones. Miren si tienen que coordinarlo. Por cuanto si la función de correlacionar, aquilatar o depurar los antecedentes que se realiza con propiedad, no se podría lograr la síntesis necesaria para la formulación del plan. Por cuanto si la función de correlacionar, de aquilatar o depurar los antecedentes no se realizara con propiedad, no se podría lograr la síntesis necesaria para la formulación del plan. Y Perón lo dice así nuevamente. Coordinada la información, deben balancearse los factores que gravitarán en la formulación definitiva. De ahí, pues, la necesidad, al estructurar un plan, de coordinar los distintos factores y para ello nada mejor que colocarlos dentro de un solo capítulo que permita una correspondencia directa entre los asuntos que tienen una vinculación
directa, la coordinación. La importancia fundamental que debe concedérsele a la coordinación está señalada por el siguiente pensamiento siempre del general Perón. La coordinación solo es posible cuando se cuenta con la vocación decidida de implantarla, la capacidad técnica para proseguirla y el tiempo suficiente para consolidarla. Repito, la coordinación solo es posible cuando se cuenta con la vocación decidida de implementarla, la capacidad técnica para proseguirla y el tiempo suficiente para consolidarla. Noveno, posibilidad de verificación o control, tema que también, por lo menos yo he visto realizado muy pocas veces con eficacia. Todo plan requiere el contralor de su ejecución, compañeras y compañeros, sin lo cual no hay perfección de nada. El gobierno puede controlar en parte su ejecución, pero es el pueblo el único capaz de exigir su cumplimiento total. Nos cabe como militantes y como integrantes de nuestro pueblo. El control del pueblo es más importante que el control del Estado. Deberíamos, sobre todo ahora, controlar lo que hace este gobierno cipayo y vende patria. El pueblo perfectamente compenetrado de la doctrina nacional y de los objetivos fundamentales, generales y especiales que integran el plan, será a su vez ejecutor y beneficiario e indudablemente contribuirá a verificar por sus organismos políticos, sociales y económicos no solamente la satisfacción de los objetivos propuestos, sino que ellos se ajusten o conformen la doctrina nacional, que ajusten o conformen la doctrina nacional. El contralor, al igual que la coordinación, será integral, ya que no se concibe una ejecución sin un contralor. Y con esto, compañeras y compañeros, llegamos a el final de la planificación como la presentaron los compañeros en apuntes de organización peronista. Lo que vimos hasta ahora fueron apuntes de organización peronista y en la próxima intervención o el próximo encuentro vamos a compartir con ustedes por su importancia, porque la planificación es de capital importancia, vamos a compartir con ustedes también el capítulo 6 del libro de organización peronista usado en la Escuela Superior Peronista. Como ustedes saben, no tiene una hilación lógica como lo que acabamos de compartir con ustedes, sino que tienen títulos que sí tienen una hilación lógica, pero después en la explicación son solo textos de Perón. Es lo que vamos a compartir con ustedes en el próximo encuentro. O sea, la planificación peronista como está presentada en el libro Organización Peronista de la Escuela Superior Peronista. Muy buenas noches, compañeras y compañeros, ciudadanas y ciudadanos. Será hasta cualquier momento, si Dios así lo permite.